¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por contestar, Fernando. Una pregunta, cuando en la clase pasada nos quedamos en lo de TPM, nada más quiero recordar si, por ejemplo, de esta diapositiva, ay, perdón, esta diapositiva ya la habíamos visto. No, creo que no, profesor. Ok, entonces, esta sí, ¿no? A ver, los demás la recuerdan, si no, para empezar desde ahí. Porque antes de eso habíamos visto algunos conceptos que ya estaban relacionados con el TPM. ¿Recuerdan algo? Yo que recuerdo se quedó explicando lo de los pilares. Ah, ok, entonces fue acá, esta parte, aquí. Entonces, bueno, retomo desde aquí para la clase del día de hoy. Entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden que esto pertenece al sistema de producción de Toyota. Sin embargo, en el escalón más bajo, en la base de todo, tenemos al TPM, por eso también su importancia. El TPM vamos a ver que va a estar relacionado con otras tantas herramientas, dentro de las cuales nosotros necesitamos estandarizar y también llevar a cabo las 5 S: sostener, ordenar, limpiar, estandarizar y sostener. En este caso, para nosotros, lo que se busca en la manufactura esbelto Lean Manufacturing siempre va a ser la mejora continua. Y ya de ahí nosotros vamos a tener algunas otras herramientas que nos van a servir, sobre todo para la eliminación de desperdicios, como cuál es el justo a tiempo, el que es no nada más una herramienta, sino también una filosofía, el que todos se encuentren realmente involucrados y que no nada más sea un grupo pequeño de personas que lleven a cabo la aplicación de estas herramientas, aplicación o implantación de las herramientas, así como también el que se cuide la parte de la calidad. Nosotros habíamos visto que para el TPM, unas diapositivas anteriores teníamos la filosofía del cero, el regreso tantitito, en donde nosotros lo que vamos a tener es cero desperdicios, cero fallas, cero defectos, cero accidentes. Entonces, lo que se busca finalmente como meta es que nosotros elevemos lo más que se pueda la calidad, podamos hacer una disminución de costos, pero generalmente esos costos, como su palabra lo dice, es l- antes de que salga a la venta, porque si no ya, a pesar de que esté relacionada con el dinero, retomaría más bien el nombre como precio. Entonces, bajar los costos, eso implica costos de manufactura, costos de ensamblado, costos, por ejemplo, de diseño, costos, a lo mejor ahí sí no le podemos bajar nada, pero si se pudiera con respecto a estar casados con los proveedores, pues bueno, también en conseguir la materia o componentes de los cuales nosotros vamos a estar trabajando. Y también el que nosotros entreguemos siempre a tiempo. Ahora, em, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como relación entre ese sistema de producción de Toyota y el mantenimiento productivo total? El TPM, el mantenimiento productivo total, se encuentra en la parte superior, encabezando cada una de las columnas. Y al inicio de cada uno de los renglones tenemos en qué se enfoca el sistema de producción de Toyota. Sabemos que ahorita con la diapositiva anterior, en realidad todo esto forma parte del sistema de producción de Toyota, o también a veces conocidos como Lean Manufacturing, manufactura esbelta. Sin embargo,
algo de lo que nos tenemos que enfocar es en las averías, en la preparación y ajuste, sobre todo cuando se tiene algo sobre manufactura esbelta, que en una misma línea de producción podamos tener más de un producto elaborado, fabricado, ensamblado en la misma línea y que pueda ser el cambio prácticamente de manera inmediata y que no sea por lotes. El que tengamos menos paradas y tiempos vacíos, en donde no llevemos a cabo nada, que tampoco tengamos mucho de la reducción de la velocidad, el que en los defectos de calidad nosotros vamos a poner atención para que se puedan disminuir o eliminar. Y la reducción de rendimiento, esto sobre todo desde el arranque. Es decir, cuando nosotros apenas vamos comenzando, generalmente hay unas máquinas que ya sea porque no han calentado bien o porque todavía no están bien ajustadas, que arrancan en frío, nosotros vamos a tener en algunos casos defectos o desperdicios, etcétera, etcétera. Mientras tanto, en el sistema de producción de Toyota, nos vamos a dar cuenta, nada más a mencionar algunas cosas, que están los desperdicios, dentro de los cuales se encuentran los defectos, el que nosotros no tengamos inventarios, no producción de stocks, también en la reducción del tamaño del lote, es decir, que nada más sea lo que nos está pidiendo los clientes. Y con esto nosotros también tenemos, por ejemplo, avisos. Esos avisos pueden ser visuales a través de endones, como por ejemplo, cuando ustedes van o iban a tiendas de supermercado y en la caja, si la persona que los estaba atendiendo se equivocaba, cobraba un producto de más, generalmente encienden un foco. Ese foco es un andón. Los andones pueden ser visuales, pueden ser también con audibles. Y ya de ahí nosotros vemos que, por ejemplo, para estos de los tiempos de ciclo estándar, la secuencia de producción estándar y el tiempo de vacío, tenemos una relación muchísimo más estrecha que al menos abarca 5 de los 6 puntos del TPM. Ahora, finalmente, ¿nosotros qué vamos a estar buscando con el TPM? Pues por un lado, si vamos a hacer también uso de otras herramientas como podría ser la de 5S, nosotros vamos a tener un ambiente de trabajo más seguro. Está relacionado directamente también con el tercer punto, en donde el que nosotros tengamos esa sensación o percibamos eh, un ambiente seguro, inclusive nos motiva, pero también trae satisfacciones. Y ustedes se podrán dar cuenta si lo llevamos o extrapolamos más bien y tratamos de hacer una analogía, a lo mejor por donde ustedes llegan a circular y que simplemente hay zonas que para ustedes se les hace muy conflictivas o peligrosas, inseguras. Las emociones que a ustedes les mueve podría ser muy diferente a donde saben que están completamente seguros de que nada les va a pasar, ¿vale? Entonces, también que busca áreas efectivas de trabajo. ¿En qué aspecto nosotros nos vamos a enfocar? Y ya lo habíamos mencionado en otras diapositivas, que lo que busca el TPM es que todos los equipos de trabajo estén funcionando de manera óptima, de manera efectiva. También vamos a buscar que esa área de trabajo sea limpia y ordenada, como había mencionado yo, a través de la herramienta de 5S lo podemos también lograr. Un mayor reconocimiento, no nada más de los logros, sino también en cuestión de inspecciones, recorridos que se puede hacer, el conocer muy bien a nuestras máquinas herramientas, las mejores habilidades con respecto a, sobre todo, los equipos de trabajo y de qué forma nosotros nos podemos siempre estar capacitando, ¿no? De esa manera apoyamos y sumamos a la empresa. El que también se haga retroalimentación y pertenencia en el contenido del trabajo. ¿A qué hace referencia esto? El que nosotros, si vamos a estar trabajando en equipo, puede que pertenezcamos como equipo a una línea de producción. Si nosotros en nuestra estación estamos aceptando o recibiendo
del equipo que nos precede, ya sea materiales, ensambles o lo que se haya llevado a cabo antes con problemas, es decir, que pueda tener defectos, nosotros tenemos que también retroalimentar. ¿Para qué? Para que posteriormente a nosotros ni nos reclamen, pero también el que no seamos partícipes y que posteriormente se genere un mayor defecto o retrabajos en la línea, una mejor productividad y una mejora de la calidad. Y por último, apoyar en la disminución de los desperdicios. Creo que la clase pasada les había dicho de cuáles eran los desperdicios. Sin embargo, anexo esta diapositiva, esta imagen en donde nosotros podemos aprendernos a través de una regla mnemotécnica los 8 desperdicios que mencionados por algunos autores. Ya les había dicho que algunos otros dicen que son 7, otros que son 9, en el cual aquí la regla mnemotécnica, para que ustedes se lo puedan aprender, es downtime, baja disminución de tiempo. Entonces, cada una de estas letras significa uno de los desperdicios. En este caso, la D es de defectos, defects, overproduction, sobreproducción, waiting, tiempos de espera, no utilizate talent, talento no utilizado, transportation, transportación, inventory, inventarios, motion, movimiento, excess processing, procesamiento, ¿cómo se diría? Procesamiento excesivo o retrabajos, el que se hagan más procesos de los cuales a lo mejor están mencionados en algún procedimiento. Entonces, estos finalmente son los 8 desperdicios, pero mucho del TPM es el que podamos hacer disminución o eliminación de los defectos. Si las máquinas están operando perfectamente, y de manera efectiva, entonces también se disminuyen tiempos de espera, pero también al no tener que hacer retrabajos, nosotros no, de esta manera apoyamos con el TPM, ¿vale? Ahora, para poder realmente saber si estamos haciendo bien el trabajo dentro del TPM, como en cualquier otra área o industria o inclusive, por ejemplo, en la escuela, se requieren de indicadores. Esos indicadores lo que nos van a decir es por qué camino vamos y nosotros tenemos que manejar rangos. Entonces, en el caso de la UTBT, por ejemplo, los indicadores podrían ser cuántas personas se inscribieron, ingresaron en una generación. Posteriormente, de esas personas, cuántos desertaron. Otro indicador es cuántos reprobaron o cuántas personas ya son de reingreso o simplemente indicadores en cuestión de las evaluaciones o promedios, ¿no? De cómo anda una generación o en determinada asignatura, etcétera, etcétera. De ahí los indicadores siempre nos ayudan a la toma de decisiones. Entonces, dentro de los indicadores vamos a tener el OEE, el cual en español es la efectividad total del equipo. Para eso nosotros vamos a depender de 3 factores. En este caso son la disponibilidad, el desempeño y la calidad. Si nosotros tenemos funcionando siempre a nuestras máquinas, las tenemos un tiempo mayor un tiempo de disponibilidad mayor por máquina. Pero si también hacemos que esas máquinas estén trabajando de manera efectiva, tenemos un control mejor de la calidad y del desempeño de las mismas. Entonces, como dirían, todo va junto con pegado, porque si a nosotros nos ponen a trabajar en una empresa en la cual las máquinas no funcionan muy bien, pues obvio que el nivel de frustración puede ser mayor, no tenemos un buen desempeño y la calidad que nosotros tengamos como resultado no va a ser del todo buena, así como si también hay que estar componiendo a cada rato las máquinas, pues bueno, la disponibilidad no es buena. Otro de los indicadores que nosotros vamos a buscar y que en este caso sí se puede obtener a través de una fórmula y que es este indicador, como algunos otros, lo que se busca es que siempre vaya maximizándose o vaya a la alza. En este caso es el tiempo medido entre falla y falla.
es decir, que sea mayor ese tiempo. Si nosotros presentamos un número muy grande de fallas y muy continuas, pues bueno, este indicador tendría que ir a la baja y eso no sería bueno. Entonces, lo que buscaríamos es siempre mejorar o maximizar este indicador, para lo cual nosotros lo vamos a calcular de todo lo que trabajamos en cuestión de tiempo, tiempo trabajado, entre el número total de fallas. Entonces, con este y el siguiente ejemplo del otro indicador, vamos a hacer una analogía. Si nosotros tenemos una fiesta de cumpleaños y nosotros somos los festejados y compramos un pastel, si no tenemos invitados, a nosotros nos toca el pastel completo. Pero entre más invitados lleguen, nosotros tenemos que dividir en un número igual de partes ese pastel. Entonces, las porciones que nos podrían tocar entre cada invitado, si el número de invitados es muy grande, son rebanadas muy chiquititas, casi como las que nos dan de muestra en algunas tiendas de supermercado. Entonces, aquí lo que vemos es entre menor sea el número de fallas, más tiempo nosotros tenemos para trabajar. Otro indicador, ay, perdón, y no mencioné el nombre, pero bueno, ahí venía, es el MTBF. Y este otro indicador sería el MTTR, el cual lo que nosotros vamos a buscar siempre es disminuirlo o minimizarlo. Este es el promedio para reparar una falla. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a hacer la sumatoria de los tiempos de todas las fallas y lo vamos a dividir entre el número de fallas. Entonces, como queremos que este indicador sea pequeño, el resultado de este coeficiente también tiene que ser pequeño. Entonces, hay formas en las cuales ustedes o combinaciones se pueden encontrar para que se pueda cumplir la disminución de este indicador. Puede ser desde que nosotros el tiempo que nos llevemos a cabo, perdón, que llevemos a cabo todas las fallas, también lo empecemos a disminuir, como también si nosotros presentamos en una de esas, en un conteo, X número de fallas, que pudiera ser relativamente grande, pero nosotros nos tardemos muy, pero muy, muy, muy poco tiempo en llevar a cabo la reparación en este tiempo de las fallas, también podríamos empezar a disminuirlo y está relacionado también con el otro indicador. Ahora, ¿qué podemos hacer para lograr el concepto cero? Que cuando iniciamos la clase yo me regresé unas diapositivas, es que eh, poder, ¿qué impide, perdón, que logremos este concepto? Que haya muchas fallas en los equipos, ¿no? Si a cada rato se descompone, pues bueno, no somos productivos. En cuestión de fallas de montaje y ajuste, ya sea cuando nosotros tenemos que intercambiar alguna refacción o simplemente tengamos que llevar algún ajuste en cuestión de cambio de herramiental para que la línea pueda producir otro producto completamente diferente, pues bueno, esas fallas pues también nos pueden perjudicar para lograr el concepto cero. El que se hagan bloqueos o paros menores con respecto a nuestras máquinas, también eso nos afecta. Todo defecto dentro del proceso, pues también puede afectar o impedir. Fallas desde el arranque de cualquier máquina también nos perjudica. El que una herramienta ya no esté bien, inclusive, por ejemplo, en herramientas de corte que no estén afiladas o que ya, en el caso de las fresas, que les falte o ya no esté bien por ejemplo, un gavilán, entonces eso también afecta, ¿no? Y los paros menores que no se documentan. Cuando nosotros no estamos documentando, ya habíamos mencionado que una de las formas para las cuales nosotros podemos llevar a cabo bien un mantenimiento, en el caso del preventivo y el predictivo, sobre todo en el preventivo, es que nosotros llevemos una bitácora. En esa bitácora podemos anotar qué es lo que se descompone, a lo mejor con mayor facilidad o con qué frecuencia y podemos anticipar a que pueda ocurrir esa falla. Si no lo documentamos, pues damos pie a que no se dé cuenta el personal de mantenimiento y pueda llegar a fallar.
Ahora, eh, ¿cómo podemos hacer para reducir las pérdidas a cero? Pues bueno, si nosotros no se lo dejamos todo el trabajo al área de mantenimiento y se forman diferentes equipos en los cuales apoyemos a tener ese concepto de cero, ¿cómo lo podemos lograr? Pues bueno, llevando a cabo diferentes actividades, no tienen que ser las mismas por todos, pero sí diferentes actividades en grupos pequeños. ¿Qué más podemos hacer? El que el mantenimiento se lleve a cabo de manera planeada, es decir, siguiendo los estándares, apoyándolo con las bitácoras que les había dicho, y si existen manuales de operación, pues bueno, también ocuparlos, ¿no? El que nosotros podamos corregir desde la raíz algún problema, hay herramientas como los 5 porqués, el diagrama de Ishikawa y demás, pero que realmente tengamos una mejora efectiva en las condiciones de trabajo o en un equipo de trabajo. Pondré el ejemplo. Imagínense de que ustedes tengan frío. Algo que puede, quitarles el frío es que se tapen, ¿no? Pero a lo mejor nosotros no estamos atacando el problema desde la raíz. Entonces, para eso nos sirven las herramientas que yo había mencionado y podemos ver que a lo mejor, regresándonos un paso antes de que, porque tenemos frío, podemos identificar que a lo mejor estamos muy desvelados o que tenemos baja la glucosa o que simplemente no es por nuestro cuerpo, una reacción interna del cuerpo, sino porque a lo mejor el ambiente en el cual estamos trabajando, el rango de temperatura es menor al óptimo, ¿no? O al que nos hace sentir un mayor confort. A lo mejor está descompuesto el aire acondicionado. El que nosotros administremos de manera temprana el equipo, es decir, con ayuda del mantenimiento predictivo y preventivo, es una de las formas, y que nosotros siempre estemos en capacitación. Si estamos bien preparados, pues bueno, tanto podemos resolver mayor problema o anticiparse, a lo mejor aprendiendo alguna técnica y demás, para que no ocurra cualquier tipo de falla. Entonces, dentro de bueno, por lo mientras, por favor, ya sea que abran micrófono o que por favor en el chat me digan si tienen alguna duda, me hagan saber de lo que llevamos hasta el momento o algún comentario. Mientras tanto, si yo no escucho algún audio o en el chat no le leo que tengan alguna duda, por lo mientras seguiré con la explicación. El modelo de este mantenimiento del TPM es tiene a su alrededor, algunos conceptos que para nosotros sería importante conocer. En este caso, nosotros ya vimos lo del concepto cero, el que involucremos a la gente y el que siempre estemos mejorando de manera continua. Sin embargo, vamos a tener alrededor que lo puede apoyar una organización y una mejor administración, el que llevemos a cabo actividades en grupo, el que tengamos un mantenimiento realmente planeado. Gracias, Luis. El que tengamos también un buen entrenamiento con respecto a lo que se ocupa o cómo llevar a cabo un TPM, el que tengamos una administración temprana del equipo, que va de la mano mucho con la conducción del mantenimiento. Gracias, Alex. El mejorar nosotros la efectividad del equipo. Con esto, nosotros vamos a favorecer siempre al TPM. Ahora, vamos a tener inclusive eh, 7 pasos también para Máximo y Jaciel, gracias. Estos 7 pasos para, llevar a cabo el TPM, ¿cuáles serían? Uno, la limpieza e inspección. Esto, con respecto a la inspección, mucho es del mantenimiento preventivo, y la otra es el que siempre, por ejemplo, que terminemos de trabajar. Imagínense que esta sea una máquina herramienta que funcione por, arranque de viruta. Si en cada turno, así como cuando tienen a lo mejor en alguna clase, oportunidad de manejar el torno o la fresa convencional,
en cada clase o en cada turno, después de que se ocupa, tiene que ser limpiada por completo el área. ¿Para qué? Para que el turno que entra o el grupo que entra en el caso de las clases no tenga ningún problema. Paso número 2, si ya está limpiado e inspeccionado, se supone que nosotros podemos encontrar más fácilmente cuáles son las fuentes de contaminación y los lugares difíciles que podríamos considerar o de difícil alcance, más bien. También gracias, Tocayo. En este caso, nosotros sí tenemos limpio, obvio que sería mucho más sencillo encontrar esas fuentes de contaminación, es decir, por ejemplo, en donde se está chorreando aceite. Si todo está sucio, a pesar de que tengamos esa fuga, más difícil va a ser encontrar en dónde está alguna fuga de aceite, ¿no? Y bueno, ahí ya nada más, no sé quién sea porque no me aparece el nombre, se conectó con la cuenta de la institución, pero también ya que no hay duda. Siguiente paso es el que nosotros, perdón, dentro de los mantenimientos nos vamos a dar cuenta que algo importante es la lubricación, pero también el ajuste o el apriete. De ahí, mucho está basado en la administración visual y que nosotros tengamos patrones en los cuales nos podamos estar basando para saber si algo está trabajando en óptimas condiciones. Ahora, en el paso número 4, nosotros tenemos que llevar a cabo inspecciones generales y dispositivos de prueba y error. Es decir, el que nosotros hagamos corridas y verifiquemos que se lleve a cabo bien, ya sea un ensamble, un maquinado, etcétera, etcétera. El siguiente paso es el que nosotros llevemos a cabo también inspecciones y procedimientos, pero en este caso que sean autodirigidos. Si tenemos estándares, estos procedimientos, pues bueno, tienen que poderse llevar a cabo de una manera mucho más rápida. El paso número 6 es el que nosotros hagamos análisis en qué condiciones se encuentra el equipo, ¿sale? Y eso nos ayuda mucho el que esté todo estandarizado y también el uso de las 5 S que ya había mencionado. Acuérdense, para aprenderse las 5 S, la regla mnemotécnica en español sería soles, es el separar, ordenar, limpiar, estandarizar, sostener. Y por último, el paso número 7 es la administración del equipo a través de pequeños grupos de trabajo, ¿sale? Si nosotros apoyamos, era lo que les comentaba, no con el mismo trabajo, sino puede ser sí compartido o diferente, entonces vamos a lograr un buen TPM. Ahora, dentro del TPM, algo que se había mencionado es el mantenimiento planeado. Para eso, nosotros vamos a tener que vamos a administrar nuestro trabajo de mantenimiento, pero ese mantenimiento, tanto es el preventivo o el predictivo, lo vamos a hacer de manera ordenada, es decir, planeando en qué momento tenemos que llevar a cabo cada uno de ellos. También es con una buena administración de químicos con respecto a la parte de la lubricación o de los refrigerantes y simplemente de llevar a cabo bien la limpieza. Que tengamos un buen soporte, todo el que requiramos o que sea necesario, y el que llevemos una buena administración de herramientas especiales. Estas herramientas especiales es un concepto algo amplio, puede ser desde las mismas herramientas de trabajo, puede ser herramientas como procedimientos y ya con eso nosotros podemos tener una buena conducción del mantenimiento. Ahora, hasta aquí nosotros vamos a tener como un buen resultado, un buen TPM y nos damos cuenta que dentro del TPM, pues bueno, tenemos que hacer uso de los otros tipos de mantenimiento que ya habíamos visto la clase anterior. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario.
Abran de preferencia micrófono, por favor. No, profe, está, bueno, en mi caso yo lo entendí bastante bien y resolvió mi duda que tenía. Bueno, no mi duda, sino que sí, una idea que tenía yo, que era sobre que el TPM era el conjunto de todos los tipos de mantenimiento que habíamos estado viendo. Sí, y es que algunos ya me habían preguntado que en realidad como qué es mejor, no sé si ya fue en este grupo, pero pues estamos viendo que TPM no nada más es el mantenimiento correctivo o no nada más es mantenimiento preventivo o predictivo, es muchísimo más. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a tener que, es algo, o sea, sí está dentro de mantenimiento, pero Ajá. es muchísimo mayor el TPM, ¿no? Entonces, en ese aspecto, sí, lo que sería genial en las empresas es que todos pudieran realmente hacer TPM, ¿no? Sin embargo, no siempre se logra. Ujú. Sí, ya que cuenta con muchas características, ¿no? Que tiene que cumplir. Sí, un favorzote. Ahora, por favor, necesito que se metan a la página que ya habíamos utilizado de Menti. www.menti.com. Ok. Y ahora déjenme intercambiar la pantalla. www.menti.com, por favor. Y ahí ustedes hagan favor de contestar así de manera rápida. ¿Qué variables, sobre todo variables físicas, uno puede medir? Y como respuesta, bueno, acuérdense de manera en singular, sin artículos, utilicen bien sus acentos. Nosotros en elementos dimensionales tuvieron que haber aprendido de que hay muchas cosas que se pueden medir, ¿vale? Entonces, a eso voy con esta pregunta. Por favor, empiecen a responder. Bueno, y el código está mostrado en pantalla, es el 729659. Les recuerdo www.menti.com. El código es el 729659. En lo que van contestando, yo les hago mención que esto nos va a servir para la actividad que se va a realizar el día de hoy con respecto a mantenimiento predictivo, porque el mantenimiento predictivo, recuerden que es el monitoreo y están informando del estatus de nuestro equipo y cómo se logra a través de variables, ¿no? Entonces, porfa, para que empiecen ahí a escribirle y vamos a ver cuáles en ustedes podrían ser algunas coincidencias o simplemente como una lluvia de idea en la cual nosotros vamos a tener estas variables. El código es el 729659 para Romero que está preguntando. Ahora sí que apúrenle porque nos queda poco tiempo en el Zoom. Si no, al menos díganme si ya pudieron ingresar.
Ok. De todas maneras lo pongo en el chat, 799659. En el chat ahí está el código. Ah, ya. Bueno, traten ahorita al menos de irse un poco más específico. Nada más sin la palabra variables para los siguientes. No ocupen la palabra variable, ya nada más qué es lo que realmente pueden medir. Por ejemplo, temperatura, presión, exactamente, longitud o distancia, volumen. Entonces, ¿de qué nos va a servir esto? Porque el trabajo que yo les voy a dejar es de que ustedes busquen un caso en la industria en el cual se tenga que estar haciendo medición de variables. Y esa medición de variables es para controlar un proceso. Lo que van a hacer la relación es de cómo ustedes a través de la medición de esas variables nos puede ayudar al mantenimiento predictivo. Entonces tendrán que identificar esas variables del proceso del que ustedes hayan seleccionado y después van a elegir una de esas variables y tendrán que indicar con qué instrumentos de medición se puede medir o censar o con qué equipo o con qué sensor se hace la medición. Entonces, ¿eso de qué nos va a servir? La temperatura con la que nos miden, el termómetro con el cual nos miden la temperatura del cuerpo, el que nos ponen debajo de la axila, ese, por ejemplo, no tiene aplicación industrial porque el rango de temperatura es muy chiquito o muy limitado. Y hay algunos otros termómetros que ni siquiera tienen que tener contacto físico, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que hacer búsqueda de diferentes equipos y finalmente, ya que vieron cuáles son los equipos, tendrán que investigar para alguno en particular cuáles son las marcas y de esas marcas podrán hablar ustedes de cuáles son las características, cuál es el fabricante, el proveedor, cuánto pueden llegar a costar, cómo es que se emplea ese equipo. Y para eso pueden hacer uso. Imagínense que sea un termopar y entonces ese termopar nos sirve para medir temperatura, pero ¿cómo es que nosotros lo utilizaríamos? Con eso estaríamos llevando a cabo una investigación de lo cual sí se podrían enfrentar ya en la industria. Es decir, les dicen, bueno, pues tú vas a estar a cargo de este proceso y nada más pon atención en estas variables, ¿no? Pero tú también vas a tener que reparar la máquina o le vas a tener que indicar a quien, al de mantenimiento o al equipo que esté encargado de qué manera tendría que estar funcionando en óptimas condiciones esta máquina, ¿sale? Pues muy bien, aquí lo que podemos ver con la participación de 18 de todos los 23 que estaban participando, que al menos está la de temperatura, peso, volumen, presión, longitud y distancia son de los que más se empiezan a repetir, ¿no? Entonces, yo lo voy a subir y para que tengan una idea de esta lluvia de ideas, pero finalmente con ustedes, con este ejemplo de variables, es que se va a realizar el trabajo. Si tienen alguna duda, voy a abrir una publicación en el Classroom porque ahorita ya está por acabarse el tiempo y se va a cortar la llamada. Si alcanzan a mencionar algo, díganlo, por favor. Ok, entonces lo publico.